En muchas ocasiones nosotros tenemos un problema de persecución mental. En muchas ocasiones tenemos un problema de persecución, como le dije al principio, familiar. Son cosas leves, pero hay en muchas ocasiones, solamente estas dos que le mencioné, provoca que muchos cristianos se aparten de los caminos del Señor. Provoca que las personas entiendan que esa persecución ellos no la pueden soportar y que es demasiado. ¿Qué pasa? Hasta que no pasen ese proceso consciente sobre la persecución, sobre lo que están hablando de ellos, no van a poder crecer en el Señor. No sé si usted ha visto, sin criticar a nadie, poniendo ejemplos de situaciones que pasan, de personas que se convierten al Señor y a los 2 años, 1 año, tienen situaciones en la iglesia, en la familia o en la casa, o una guerra mental, personal, física, y se apartan del Señor. Y usted le pregunta, ¿por qué se apartó del Señor? ¿Por qué? Tú le preguntas, amén, hermana Alexandra. Tú le preguntas, ¿por qué te apartaste del Señor? ¿Por qué te fuiste de los caminos del Señor? Y la persona le dice, ay, pero es que yo pasé demasiadas cosas y tú te imaginas, eso fue terrible, mira, se levantaron, bla, 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 bla. Al tú ver ya, claro que tú tienes inteligencia espiritual y que tú has vivido tantas cosas y que tú has visto tantos ejemplos, tú dices, ay. Si tiene un llamado de parte de Dios y quiere pagar el precio, va a tener que pasar otra vez por el proceso. Va a tener otra vez que pasar por ese desierto, por esa persecución. Porque si te saliste por lo que te sucedió, prepárate. Cuando vuelvas, si es que vuelve, vas a comenzar de nuevo en ese desierto a dar vuelta a la redonda, porque si Dios te pasó por eso es porque quiere tener en ti un carácter de dependencia. La persona que se detiene por la persecución no depende de Dios. La persona que se detiene por las críticas no depende de Dios. La persona que se detiene porque la familia, el esposo, la esposa, el hijo no quiere que vaya a la iglesia y dejó de ir, no está dependiendo de Dios. Incluso hasta los menores de edad, cuando los padres se dejan engañar del otro y le prohíben a los niños menores de edad ir a la iglesia, los niños comienzan a guerrear en su casa, a orar, no se alejan, están ahí, pero por no faltarle respeto a su padre, no se van de la iglesia, pero no se van físicamente, pero espiritualmente están conectados a Dios, o sea, dependen de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir, cómo podemos ver, conocer el carácter de una persona que no depende de Dios cuando todas las cosas lo mueven de lugar? Estamos hablando en el tema de persecución. Cuando cualquier situación de la que ya le mencioné anteriormente lo mueve de lugar. O sea, una persona que todos los meses está en una iglesia diferente porque en la iglesia pasada pasó esto y esto y esto. Es duro, ¿por qué? Porque esa persona no va a madurar. Esa persona cuando llegue a la iglesia que se movió, la segunda, la próxima, tercera o cuarta, que se movió, todo va a estar bien hasta los primeros días. Pero después esa persona va a estar tan falta de entendimiento que va a crear un problema en ese lugar. Porque va a pensar que todas las iglesias vienen siendo iguales y el problema no está en las iglesias directamente, sino que está en nosotros. Porque como siempre le digo, la iglesia es un hospital. Y cuando venimos a un hospital, hay una persona enferma de allá, enferma de acá, enferma de... Y tú también estás enferma, yo también estoy enfermo. Y comenzamos a lo que es sanar en las manos de nuestro doctor por excelencia. Entonces, mucho cuidado si por una crítica, si porque no te dan parte, si porque lo que pasó allí, lo que pasó acá, me miraron así, no me hicieron caso, ya tú entiendes que es es que quiero decirlo así, porque qué persecuciones grandes somos las que estamos viendo aquí. Es como una persecución junior, una persecución pequeña, o la hija de la persecución. Son cositas, hermano. Son cositas que nos suceden. Y en muchas ocasiones esas cositas sencillas hacen perder un propósito eterno, hermano. Un propósito de peso en la vida de los creyentes.
Entonces, con nosotros como hombres y mujeres de Dios, tenemos que discernir. Y si ya conocemos personas de esta manera, que están pasando por esta manera, hay personas que yo la he aconsejado y la persona me dice, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y se ponen bravos con uno, porque ellos quieren que yo le acomode la situación. No, yo te voy a decir a ti clara y llanamente que tú estás siendo perseguido, que hay un proceso ahí, pero no es para que tú tire la toalla. Entonces se molesta cuando tú lo aconsejas. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en la página 106, la imagen número 3. Dice, así que, porque Dios no librará a su pueblo de la persecución con frecuencia. ¿Por qué Dios no libra a su pueblo de la persecución frecuentemente? ¿Por qué no? Por lo que le estaba diciendo. Porque el pueblo tiene que estar fundamentado en la palabra en primera parte. Segunda parte, tiene que estar fundamentado en que su sustento viene de Dios, en que su auxilio viene de Dios. Y saber que si hay una persona que se deja usar, Dios te sabe bien, y esto, y comienza a hacer esto, usted tiene que entender que su relación depende de Dios. Y que esa persona mañana puede cambiar, o Dios sacarla de la iglesia porque ya no se puede con ella, o se va en ella misma. Dios va a seguir siendo el mismo Dios. Él no cambia. Entonces, tenemos que entender que si estamos en un lugar donde Dios nos sembró y Dios no nos mandó ahí, no nos vayamos de ahí. Yo soy testigo de que hay que pagar un precio en un lugar donde Dios te sembró hasta que Dios te saque. Si es una iglesia donde no hay un crecimiento espiritual, ni tampoco el pastor o la pastora está dirigido por Dios. Sea que antes sí lo estuvo y después se desvió. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que toda persecución no nos puede alejar de Dios. Ninguna, hermano, ninguna persecución, no importa de dónde venga, ni cómo se llame, ni quién sea, ni lo mal que te traten, no nos puede alejar del Señor, porque vamos a tener que dar la vuelta en el desierto y pasar el mismo proceso. La Biblia nos enseña que Dios obra en muchas maneras a través de la persecución. El sufrimiento produce madurez. Usted escuchó lo que dice acá. El sufrimiento produce madurez. Santiago 1, de 2 al 4. Y es como el fuego que purifica. Primero de Pedro 1, 6 al 7. La madurez y la pureza se produce en nosotros por causa de la persecución o el sufrimiento. Escuche bien. La madurez y la pureza no purifica, hermano. Cuando nosotros somos perseguidos, sea una persecución pequeña o una persecución semejante a esta que estamos viendo acá en el libro de los Hechos, y estos ejemplos que tenemos acá, estas persecuciones tienen que traer madurez. Entonces, por eso es que le digo que ahí es que se conoce cuando una persona es inmadura en el Señor y no tiene una relación con Dios. Porque cualquier cosa, un nuevo creyente se le entiende más. Incluso hay nuevos creyentes que son más maduros que personas que están en la iglesia. Hay un silencio. Sí, hermanos. Sí, hermanos. A mí una persona una vez me dijo, wow, de verdad que tú tienes una madurez sobrenatural. Y yo tenía algunos 4 meses en el evangelio. Porque yo entré por dolor, hermano, y yo dije, bueno, de aquí salgo yo con Dios o con Dios. O sea, de aquí no me saca nadie. De aquí no me saca nadie, porque yo sé de dónde Dios me sacó, de una enfermedad que ya era para morir. Entonces, que yo llegué al Señor y comenzaron ataques, que fulano se dejó usar y que el otro y que allá. Yo voy a crecer aquí, yo voy a madurar, que me den tablazos por donde quiera, pero aquí fue que Dios me sembró. Y es como algo como terco, como que terca tú eres. Sí, yo quiero estar en obediencia. Tú me puedes llamar como tú quieras llamarme, pero yo entiendo que el proceso, que la situación es la que me va a dar madurez a mí, y en el mismo proceso de madurez me va a purificar. La madurez y la pureza se produce en nosotros por causa de la persecución y el sufrimiento. El siguiente punto nos habla de lo que Dios hace en nosotros mientras nosotros sufrimos. Ay, Dios. Hermanos, ¿usted se ha dado cuenta que en el sufrimiento que usted está guay, Dios trabaja? ¿Y cómo tú te das cuenta? Para los que han pasado por el proceso, que aquí yo creo que todo el mundo ha pasado por un proceso diferente, no importa, sea fuerte o leve. Que cuando tú sales de esa situación, tú ves la mano de Dios obrando y dices, wow, esto era. Por esto era. Ay, Señor, gracias. Si tengo que pasar otra vez, fortaléceme, pero lo pasaría, porque valió la pena. El sufrimiento nos prepara para el próximo nivel espiritual y para las próximas bendiciones que te ganaste en ese proceso. Que te la mataste en ese proceso, porque mataste la carne, mataste la humanidad, y pudiendo salir corriendo, te quedaste ahí.
Lloraste, sufriste, te tirabas en las noches en tu habitación que las lágrimas salían, no había palabra, era un dolor en el corazón, que tu corazón latía. En muchas ocasiones estamos siendo tan perseguidos que hay momentos que tú vas a la iglesia y lo que te sale son lágrimas que te hacen dos zanjas aquí, hermano. Y la gente que está al lado tuyo no entiende, pero solamente Dios y tú entiendes lo que tú estás pasando. Hay procesos que no tienen que ser específicamente persecuciones, que tú le estás viviendo y tú te acuestas en tu cama y te pones boca arriba y tú respiras profundo y lo único que te sale, Dios mío, ayúdame. Dame fuerzas para seguir porque siento que me desaparezco en este proceso. Siento que esta persecución va a acabar con mi existencia, pero sé que tú estás conmigo. Amén, hermana. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué es que nosotros somos capacitados, hermanos? Lo que pasa es que en muchas ocasiones no queremos ser capacitados. Somos preparados para vencer en el nombre de Jesús, pero en muchas ocasiones no queremos pasar por la escuela, no queremos pasar por el proceso, no queremos pasar por lo que nos va a preparar. Es una escuela. El desierto fue una escuela para ellos, para el pueblo de Dios allá, hermanos, y sacó lo que había dentro de ellos y por eso no entraron. Porque Dios sabía quién podía entrar, hermanos. Entonces, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué saca? ¿Qué saca eso? La persecución. ¿Qué saca eso de dentro de nosotros? La persecución. Lo saca el sufrimiento, el desierto, la necesidad, la enfermedad, que va todo en un combo, hermano. Saca eso de nosotros. En muchas ocasiones, Dios bendiga a nuestra hermana Dayana, en muchas ocasiones el proceso te da tan duro que tú sientes que ya como que tú no, tú andas como en el aire, pero está adentro, no te devolviste, estás ahí. Me está dando duro el proceso, pero aquí me quedo. Que llego a la iglesia que no puedo ni hablar, pero aquí me quedo. Que no tengo con quién hablar porque nadie me entiende y lo que le explico me critican, pero aquí me quedo. El proceso, el sufrimiento te da crecimiento, madurez y purifica tu alma. Cuando sales de él, dice, wow, fue duro, pero soy una nueva criatura. Entré, porque todo el nuevo creyente tiene que saber que va a ser procesado. Porque cuando tú estás dentro, tienes que saber que tienes que valorar tu nueva vida. Porque si tú estás relax y todo, que ok, para arriba tirando, no va a pagar un precio, no va a haber diferencia entonces entre lo que tú eras y lo que eres ahora. El enemigo va a estar en contra de ti porque cuando estuvimos en el mundo, el enemigo estaba contento, a eso él lo tiene tranquilo. El Señor lo reprende y tenga misericordia de aquellos que se descarriaron o aquellos que nunca han entrado al Señor y vengan a Cristo antes de que sea el último momento. Pero cuando el enemigo tiene seguro esa persona, lo suelta para buscar más. Pero cuando estamos en Cristo, Él está enfocado en nosotros, porque no quiere perder uno, hermano. Cuando usted ve esa noticia de esos muchachos jóvenes, yo además pienso, Señor, gracias, porque tú, en tu amor y tu misericordia, no permitiste que yo perdiera mi vida y perdiera este ministerio que tú me has dado ahí en esa edad. ¿Entiendes cómo hay jóvenes en ese tiempo que se están yendo así diario en nuestro país, en nuestras naciones? Los jóvenes se pierden. Que tenemos que nosotros orar como iglesia por esto. Pero nosotros no somos responsables. Nosotros vamos a orar para que haya salvación. Pero tú eres responsable de tus acciones. Yo soy responsable de mis acciones. Entonces, la persecución adentro de la iglesia tiene que ver con un combo, hermano. El enemigo, la humanidad. Cuando hablo del enemigo, hablo de Satanás y sus demonios, y yo los reprenda. Es nuestro mayor enemigo. El enemigo, la humanidad, la familia en muchas ocasiones, la pareja si hay en muchas ocasiones, los hijos si hay en muchas ocasiones, el trabajo, los amigos de la iglesia, la iglesia. Cuando hablo de iglesia son los que están adentro. Sí, hermano, tenemos que entrarlo todo ese combo ahí, en ese paquete, que viene incluido, hermano, sin usted pagar diferencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú entiendas que en el camino lo que te duele es lo que te hace crecer. Que mi mamá me dijo esto, que mi papá me dijo esto, que mi esposo que me ama me dijo eso, me mató por dentro. Es con el que te duela que Él te va a procesar. Pero es para que tú entiendas que tú no dependes de Él, lo ama, lo respeta, lo perdona, pero tu dependencia es de Dios. Vamos al cuadro de la figura 6-9.
debajo de la pregunta número 33, ahí tenemos la misma temática. Vemos a nuestra mano izquierda Hechos. A nuestra mano izquierda en el centro vemos fuente de la persecución. En el centro del cuadro vemos razón de la persecución. Al lado vemos descripción de la persecución. Y al final a nuestra mano derecha vemos el resultado de la persecución. Vamos a irnos a el primer punto en Hechos, en el capítulo 1, en el mismo cuadro, ¿verdad? Dice que está citado en Hechos 1, 5 al 11, del 1 al 5 y al 11. Aquí dice que la fuente de esta persecución fue que los judíos no creyeron en Jerusalén. Perdón, judíos no creyentes en Jerusalén, perdón. Judíos no creyentes en Jerusalén. La razón de esta parte, vieron que los judíos no creyentes, es la fuente. Pero la razón de la persecución, estaban celosos, basado en el mismo libro que estamos, en el mismo capítulo que estamos, 5:17, enojados, basado en el 7:57, y no creían en Jesús. Primera de Timoteo 1:13. O sea, que aquí vemos la referencia bíblica. También vemos el problema y la razón de la persecución. Vemos la descripción de esta persecución. Golpearon, mataron, cancelaron a los creyentes y algunas veces tomaban sus propias propiedades en Hechos 10:34. Esta fue la descripción. Pero aquí al final vemos el resultado. Resultado de la persecución. Felipe fue a la ciudad de Samaria y predicó y muchos creyeron. Perdón, amado. Y muchos creyeron. O sea, que en medio de la persecución, nosotros podemos ver que el final, el resultado, es victorioso, hermano. Sí, estamos aguayados, estamos, hermano, como dice un buen dominicano, desbaratados. Aquí estamos, pero mire el resultado. Muchas personas entienden que un resultado bueno no es ver que almas vengan para Cristo, que los que están cerca de ti reciban del testimonio que tú diste cuando pasaste tu proceso, hermano. Para nosotros un buen resultado de cualquier situación o gozarnos en algo que vemos es ver una persona levantarse. Eso es algo bueno, es un buen resultado, hermano. Es ver una persona que en medio de tu proceso tú no te defendiste, tú no hiciste nada, y que esa misma persona que te hizo, fue parte de la persecución, después diga, wow, de verdad que te pido perdón y me doy cuenta que Dios está contigo, que tú eres una mujer y un hombre de Dios. ¿Le ha pasado? Déjeme decirle que me ha pasado y mucho. Y no es por exagerar, Dios lo sabe, estoy delante de su presencia, que me ha pasado, que personas me han llamado por teléfono personal para decirme, mira, me dejé usar. Entonces, ¿qué me dio a entender eso? Que en mi persecución, la misma persona que hizo la persecución, Dios mismo en mi proceso de quedarme callada y seguir adelante y orar por ella, hizo que esa persona cambiara. O sea que hubo 2 victorias, hubo 2 resultados favorables en esta historia. Hermano, eso no tiene precio. Porque en muchas ocasiones un cristiano pasa por un proceso de persecución y si te perseguían 10 son enemigos tuyos. Sí, hermano, y te van a decir, ¿cómo? Sí. Esos 5 hablaron con 5 más. Y esos 10 son enemigos tuyos. O sea, te perseguían 5. Esos 5 trajeron 5 más. Y tú tienes 10 enemigos porque tú no sabes perdonar. Porque tú preferiste mejor odiar a tu enemigo y no ver el propósito de tu crecimiento en ellos. Orar por ellos, bendecirles, no es que tú tienes que estar para arriba y para abajo con ellos porque te duele lo que pasó, porque son humanos, pero en ese proceso apartarte un poco y orar por ellos, para que cuando Dios traiga el resultado de esta persecución digas, wow, lo pasé, pero vi un efecto en mis enemigos, que el enemigo lo usó, que no son enemigos literalmente, sino que son usados por el enemigo mayor, pero en ese momento son enemigos de mi propósito. Ay, mi alma adora a Cristo. Te ha hablado este momento, calcula. Las personas que te persiguen pueden ser un resultado exitoso de persecución. Puede ser un resultado favorable de persecución. Vamos al segundo. Dice en Hechos 8, ¿verdad? En la cita de Hechos 8:34, la fuente de persecución fue Saulo. La razón de la persecución, pensó que así servía a Dios en la persecución. La descripción de la persecución empezó a destruir la iglesia casa por casa. Los creyentes fueron azotados,
presos o matados. Hechos 9, 1, 2, 22, 19, 26 y 10. Ahí está citado. Pero el resultado de esta persecución, los creyentes fueron dispersos y predicaron la palabra donde quiera que iban. Pero yo me voy un poco más al autor. En esa persecución no solamente el resultado fue este que está aquí, sino que el resultado aquí fue que en este proceso el mismo Saulo, que luego fue Pablo, conoció al Señor. Porque los trajes de su hermano en fe, ¿verdad? Los trajes de Esteban cayeron en los pies de él y ahí fue traspasada lo que es la unción de salvación ministerial de este hombre. O sea, que ese resultado de persecución no solamente atrajo a los creyentes que mientras corrían por la persecución de este hombre que no conocía al Señor, pero pensaba que lo estaba haciendo bien, ellos predicaban la palabra de Dios en ese momento. Amén. Y bueno, mis hermanos, ya en esta parte voy a tomarme en la número donde está el hecho 11 para así darle a la persona que corresponde el punto número 6. Y luego yo voy a cerrar hablando un poco más del último cuadro. Amén. Así que vamos a ver aquí mismo en el mismo cuadro que estamos, Hechos 11, 19, 21. Vea 8, 1 arriba, o sea, del 8, 1 arriba. Esta parte es de la parte que estuvimos viendo. Vamos a pasar esa parte porque esta nos manda a ver lo que pasó en 8, ¿verdad? De la parte de arriba que estamos viendo. Vamos a ver el último, que dice Hechos 12, 1, 17, 24. Dice, el rey Herodes era la fuente de persecución. La razón de la persecución, Herodes deseaba complacer a los judíos no creyentes. Esta era la razón. La descripción de la persecución era, él había matado a espada a Jacobo y más tarde puso preso a Pedro. Esta es la descripción de lo que pasó, pero el resultado fue que los creyentes recibieron ánimo cuando Dios lo liberó a Pedro de la prisión. La palabra de Dios continuó extendiéndose. Usted ve, hermano, que en muchas ocasiones, aunque vengamos con situaciones, la persecución trae resultados favorables. Estamos agolpeados, pero trae resultados favorables. Estamos llorando todavía porque ha sido fuerte lo que hemos pasado, pero trae resultados favorables. Amén. Amados mis hermanos.